Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer volver a encontrarme con vosotros para poder compartir estos minutos de reflexión, de meditación, en el cual estamos viendo cómo podemos tener una mejor calidad de vida emocional, cómo podemos tener nuestras mentes más despejadas. Sabes, hay un antiguo refrán castellano, español, que suele decir que de poetas y locos todos tenemos un poco. Y Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, tenía una expresión que todos los seres humanos somos buenos neuróticos. Aquí hay una realidad que ya la presenta la palabra de Dios, la Biblia, cuando muestra que por causa del pecado, lo que nosotros llamamos pecado, el centro de comando del ser humano, que es nuestra mente, se ha visto afectada. Isaías dice que desde la planta del pie hasta la cabeza todo ha sido afectado por causa del pecado. Lamentablemente vivimos en un contexto donde este intruso en el plan original de Dios, que es el pecado con toda su estela de dolor y sufrimiento, se ha introducido de tal manera que ha afectado nuestra propia existencia y ha afectado nuestra manera de percibir, ha afectado nuestra manera de pensar, por lo tanto, ha afectado nuestra manera de sentir y ha afectado indudablemente nuestra manera de comprender las cosas y de vivir la realidad que nos toca experimentar a cada uno de nosotros. Pero en ese contexto hay algo que suele afectar a los seres humanos y es cuando nosotros de una forma u otra transgredimos un código de ética que hemos aceptado. Permíteme que lo explique de alguna manera. Todas las culturas del mundo tienen códigos éticos. Cuando nosotros hacemos un estudio desde un punto de vista antropológico o desde el punto de vista de la psicología social, nosotros descubrimos que a lo largo del tiempo, de que hay registros de la historia humana, en todos los contextos han existido modelos éticos, modelos de conducta. Para decirlo de otra manera, en todos los contextos socioculturales han existido cosas que se han visto como buenas y cosas que se han visto como malas. La distinción entre lo que es correcto, incorrecto, ético, antiético, moral o inmoral no es algo que fue inventado por el mundo judeocristiano. Lo que es bueno o malo desde la percepción de una determinada cultura ya existe desde los albores de la historia. ¿Qué ocurre cuando en el contexto cultural donde yo me muevo, qué ocurre cuando en la cultura o subcultura donde yo me desarrollo, violo un código de ética que he aceptado? El resultado es que voy a tener un sentimiento de culpa y voy a tener también baja autoestima. Mira, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en mi código ético, desde el punto de vista ético que yo tengo, ¿sí?, tener sexo antes del matrimonio no sea correcto. Yo ahora no estoy valorando si esto es correcto o es incorrecto, no estoy haciendo un estudio ético de este tema. Estoy diciendo, supongamos que yo tengo en mi modelo ético, como existe en muchas sociedades, que la sexualidad antes de la vida conyugal no es correcta, es mala en sí misma. Si yo tengo esta percepción de las cosas y yo tengo sexo antes del matrimonio, lo que va a ocurrir es que yo voy a experimentar sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa no remediado va a producir en mí baja autoestima. Pero el problema es que la baja autoestima no solucionada va a llevarme nuevamente a la violación de ese código ético que yo tengo. La nueva violación del código ético va a volver a producir en mí sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa va a producir baja autoestima. Y la baja autoestima me va a llevar nuevamente a la conducta antiética que yo estaba teniendo. Pero vamos a poner otro ejemplo que no tenga que ver con mi ética sexual. Supongamos que en mi cultura, en mi contexto cultural, robar sea malo. Si robo, el robo va a producir en mí sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa no remediado va a producir baja autoestima. Y la baja autoestima
va a producir en mí nuevamente el incursionar en la conducta antiética que ya he realizado antes. Esto ocurre también con las adicciones. Cuando yo hago algo que sé que no es correcto, usar una droga, por ejemplo, sabiendo que las drogas hacen mal a mi cuerpo, esto produce sentimiento de culpa inicialmente, luego baja autoestima, y la baja autoestima no remediada me lleva de nuevo a la conducta equivocada. Y así entro en un círculo que se puede llamar el círculo de la adicción, el círculo del autosabotaje o el círculo de la imposibilidad de salir de la conducta equivocada que en el marco conceptual que yo tengo es incorrecta. Muy bien. El Salmo 32 tiene una declaración, tiene varias declaraciones. Yo quiero compartir contigo algunas. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quiero decirte algo, y esto lo digo especialmente para aquellos que han elegido creer. Y si tú hasta este momento no has elegido creer en Dios y no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador personal, te invito a hacerlo. Te invito a abrir la puerta de tu corazón a Dios y reconocer a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Si lo haces, podrás entregar tus culpas a Dios. Cuando tú has violado un código ético, un precepto, un mandamiento que en tu modelo de conducta no debe ser violado, vas a experimentar sentimiento de culpa. Pero la buena noticia es que Dios está dispuesto a perdonar y cubrir nuestros pecados. Perdonarlos y cubrirlos. Esto significa perdonarlos y que no se vean más. A no inculparnos más de iniquidad. En otras palabras, Dios está dispuesto a darnos un perdón pleno, absoluto y completo de todos nuestros errores, de todas nuestras faltas. Si nosotros callamos lo que hemos hecho mal y no lo compartimos con Dios, esto nos va dañando emocionalmente. Nuestra mente se va afectando. Pero no solo nuestra mente se va afectando, sino que a medida que callamos y no le llevamos a Dios nuestra culpa, volvemos de nuevo al error y nos mantenemos en este círculo de la adicción, del mal, del pecado, de la conducta incorrecta, o este círculo de la adicción que podemos llamar este círculo del autosabotaje. Cada vez que nosotros no compartimos con Dios nuestros fracasos, cada vez que no compartimos con Dios nuestros errores, cada vez que no compartimos con Dios que hemos faltado a un mandamiento que reconocemos como válido, el sentimiento de culpa nos va a hacer sentir que no valemos nada, va a producir baja autoestima en nosotros. Y si eso no se remedia, vamos a volver a la conducta destructiva. Por eso es que es importante que nosotros vayamos a Dios y le contemos nuestros errores, le contemos nuestros fracasos, le contemos nuestras faltas. Porque si no, nos vamos a secar físicamente, no solo emocionalmente, sino físicamente. Pero si vamos a Dios para contar nuestras miserias, para contar nuestras transgresiones, nuestras faltas, nuestros errores, para contarle nuestros pecados, el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y más adelante dice, tú eres mi refugio, versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Si vamos a Dios, esa angustia que tenemos por haber transgredido un código moral, un código ético, esa angustia, ese sentimiento de culpa desaparecerá, porque Dios nos perdona, porque Dios nos limpia y porque Dios nos libera completamente de la culpa y de la condenación del pecado. Dios puede trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones
para librarnos del sentimiento de culpa, de la baja autoestima que produce la culpa y traer liberación a nuestras mentes angustiadas. Entrega tu vida a Dios, confía en Él, acepta su perdón. Feliz día junto a Jesús. Dios te bendiga.